Hasta 8 comunidades autónomas en alerta por la bajada de temperaturas que se prevé a partir de hoy. Si viaja a la península, llévese un buen abrigo porque los próximos días se esperan intensas nevadas en el centro y temporales de viento y mar en las zonas costeras, sin faltar la lluvia, claro. Aunque anoche empezaron a bajar las temperaturas, las más extremas se esperan a partir del miércoles. ¿Qué tal? Buenos días. Casi 3 años después de que el COVID nos cambiara definitivamente nuestra manera de ver el mundo, seguimos sin poder nunca, mejor dicho, respirar tranquilos. A las imágenes apocalípticas que hemos vuelto a ver en los hospitales y funerarias de China se unen las cifras que lenta pero inexorablemente nos vuelven a mostrar un aumento de casos aquí en las islas y un inquietante aumento de muertes. Nada que ver con las cifras de la pandemia, pero suficientes para mostrar una tendencia a la que buscamos explicación. Lo cierto es que el COVID nunca se ha ido. Las cifras son estas. Actualmente 3.505 pacientes ingresados y positivos de COVID-19 en toda España. Aunque no ha habido un aumento significativo en el conjunto del país, vemos como el número de fallecidos se ha doblado en Canarias en pocos días. Sin caer en el alarmismo, cabe preguntarse si hay maneras de disminuir riesgos. Aunque nada que ver, ya lo decimos, con el aumento de la enfermedad en China, donde han pasado de reconocer apenas 5 muertos a 60.000. Bueno, y vamos a ir a otro punto durante esta jornada. En las islas estamos pendientes también de qué es lo que ocurre en otros lugares. Por ejemplo, no hay esperanza de encontrar supervivientes entre los viajeros que iban a bordo del avión estrellado ayer en Nepal. La secuencia muestra cómo el avión pierde sustentación cuando estaba a punto de aterrizar y por causas que aún se desconocen cae a plomo. 72 personas iban en su interior. A la espera de saber las razones del accidente, las autoridades aeronáuticas recuerdan que se mantiene a Nepal desde hace tiempo en la lista negra por deficiencias de seguridad en sus vuelos. Y aunque la capucha de la persona que van a ver nos impide reconocerla a primera vista, ahí tienen a la activista medioambiental Greta Thunberg, que llegó este fin de semana a ese pueblo de Alemania llamado Lützerath, un pueblo abandonado en el que sus nuevos habitantes son activistas en contra de la ampliación de una mina de carbón a cielo abierto. Se hemos venido mostrando en estos días, durante la semana pasada. Según Thunberg, esa explotación es lo más parecido que hay a Mordor. Habrá que ver si su visita reactiva las protestas de este pueblo contra la reactivación de energías fósiles por la escasez del gas, porque la policía ya lo ha dado por desalojado. Bueno, en toda España, salvo Canarias y Extremadura, están en alerta este lunes por nieve, rachas de viento, lluvias, se esperan hasta 100 litros por metro cuadrado y olas de 6 a 8 metros, nada menos. Un cóctel meteorológico producto de la suma de las borrascas Gerard, la verdad es que el nombre está de moda últimamente, y a las borrascas Finn, y la entrada de 2 masas de aire muy frías que se mantendrá al menos hasta el jueves. La semana arranca con lluvia, nieve y fuertes rachas de viento en buena parte de la península. 40 provincias amanecen en aviso, todas salvo Canarias y Extremadura. Esta imagen es del puerto de Belagua, en Navarra, completamente teñido de blanco. La nevada ha cubierto los tejados de las casas y las máquinas quitanieves trabajan sin descanso para despejar la calzada. Es obligatorio el uso de cadenas y la Dirección General de Tráfico pide a los conductores estar muy atentos al volante. En Lugo, la primera nevada del año deja esta estampa a familias con trineos en busca de aventuras. Vimos de Teixo, bueno, a propósito, porque anunciaba neve, claro, está bien. ¿La bufanda le vas a poner? Sí, eso. Mi bufanda. Nos gusta. Ya, comer un cocido, claro. En la provincia de Orense, los primeros copos de nieve del año se han registrado en Manzaneda, donde los cañones de la estación de esquí trabajan a pleno rendimiento. La sexta gran borrasca de la temporada traerá olas de 6 a 8 metros, rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora y un descenso generalizado de las temperaturas. Barcelona ya ofrece cobijo a las personas vulnerables para hacer frente al frío.
El ayuntamiento ha habilitado 134 refugios climáticos para que se protejan ante el descenso de las temperaturas. Bibliotecas, museos, complejos deportivos y hasta un centro de urgencias hacen las veces de hogar. Bueno, pues ya lo saben, si van a viajar a la península en los próximos días, lleven abrigo porque va a hacer falta. Otro asunto, de reconocer solo 5 fallecidos, las autoridades chinas han pasado a admitir, solo durante este fin de semana, casi 60.000 muertes relacionadas con COVID en este último mes, tras el cambio de política de control de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud lleva semanas criticando a este país por la falta de transparencia, mientras el régimen asegura que China ya ha superado el pico de la ola de contagios, pero claro, ¿quién lo sabe? Desde que comenzaron a relajar las restricciones contra la COVID el pasado 8 de diciembre hasta este 12 de enero, China ha registrado casi 60.000 muertes relacionadas con la enfermedad. La Comisión Nacional Sanitaria de China lo confirmó este fin de semana. La rápida propagación del virus en las últimas semanas ha sembrado dudas sobre la fiabilidad de las cifras oficiales y la Organización Mundial de la Salud asegura que China no está dando cifras completas de fallecidos por COVID en el actual brote, lo que implica saber el verdadero alcance de la enfermedad incluso a nivel global. La edad media de los fallecidos es de unos 80 años, una clara señal de que los ancianos se encuentran entre los más vulnerables. Sin embargo, los recursos médicos están coordinados para asegurar el mejor tratamiento a los residentes. Pusimos a 2 centenarios en una misma habitación para que pudieran apoyarse mutuamente, explica esta doctora, y han podido recuperarse y salir juntos del hospital. Pese a los contagios, estoy tranquilo por volver a casa y emocionado por encontrarme con mis familiares, explica este residente que regresa a su hogar con otros miles de viajeros que quieren celebrar el nuevo año lunar. Bueno, pues China vuelve a ser vida normal, por lo menos a intentarlo, como aquí en Occidente, pero lo cierto es que sus datos son inquietantes. Pero ojo, porque también observamos algo de movimiento aquí en Canarias, nada comparable con aquello, pero vemos que hay una evolución distinta en los últimos días del COVID. Miren, este gráfico comienza, por ejemplo, el pasado viernes, el viernes 16 de diciembre, hace casi un mes, el pasado mes. Ese día se notificaron 689 casos de la población mayor de 60 años, recuerden, que son los que se cuantifican. Pues bueno, a partir de ahí, poco a poco, la línea va subiendo. Y ojo, 11 fallecidos, que es la línea amarilla que van viendo en aquel momento, de mantenerse un número de fallecidos prácticamente igual durante todo este tiempo, de repente vemos en la última semana prácticamente que se doblan incluso más, de 11 fallecidos pasamos a 26 aquí en las islas. Destaca esa cifra en la que se doblan prácticamente los fallecidos y sobre eso queremos hablar. Es normal que esta tendencia suba en enero. Le preguntamos a Amos García, médico, epidemiólogo, miembro del Comité Permanente para Europa de la OMS. ¿Qué tal, Amos? Buenos días de nuevo. Hola Roberto, encantado como siempre de estar con ustedes. Hablábamos de esa nueva variante de Kraken la semana pasada, hoy toca hablar de datos. ¿Es normal que un mes de enero la cifra de fallecidos por enfermedades respiratorias, en este caso por COVID, aumente o crees que estamos marcando una tendencia nueva? No, hay que ser prudente y hay que evaluar con más tiempo, con más perspectiva, cuál puede ser la tendencia futura de esta enfermedad en nuestra tierra. Lo que sí es evidente, y así lo comentábamos de los profesionales de salud pública, que a partir de que en los meses de invierno íbamos a tener un incremento en el número de casos con todo lo que ello conlleva. Y vamos a tener un incremento en el número de casos fundamentalmente porque las Navidades son unas fiestas en las que se aumenta la interrelación personales, se aumenta también la movilidad y al mismo tiempo coincide con un periodo estacional donde los virus respiratorios, aunque el SARS-CoV-2 no tenga ese marcado carácter estacional, los virus respiratorios suelen tener mayor presencia, por lo cual era previsible que tuviéramos este incremento en el número de casos. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es procurar que ese incremento en el número de casos no se transforme en una cifra insoportable como la que hemos tenido, por ejemplo, en las Navidades del año pasado. Para eso hay que trabajar y hacer las cosas lo mejor posible por parte de todos. Hay una población vulnerable que se tiene que vacunar o que se le recomienda otra nueva dosis de vacunación. ¿Están observando ustedes, no sé si llamar resistencia o cierta pérdida de respeto a lo mejor a la enfermedad en un momento dado a la hora de vacunar en las cifras?
No creo que debamos hablar de resistencia porque realmente, si bien es cierto lo que comenta, que la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo todavía está en unos niveles de cobertura que no son los deseables, pero no es por resistencia de esos ciudadanos, no son negacionistas, si no, no se hubieran puesto ninguna vacuna. Posiblemente formen más parte de otros dos espectros que creo que es conveniente tener siempre presente a la hora de abordar este problema. Uno es la fatiga pandémica, el cansancio, el hastío que tenemos ya de tanto tiempo habiendo convivido con una situación absolutamente insoportable. Esto hace que de alguna manera se rechace todo lo que nos recuerde a la pandemia. Y al mismo tiempo también la sensación por parte de otro amplio sector de la ciudadanía de que ya está todo el pescado vendido, de que esto ya se ha acabado, de que esto ya forma parte de nuestra biografía sanitaria. Y hay que ser rigurosos en el mensaje que lanzamos a la situación, los sanitarios, en el sentido de hacer ver que es lógico que haya fatiga pandémica, pero estamos en un momento importante de avance en la lucha contra la pandemia. Estamos en un momento dulce, por lo tanto hagamos las cosas bien. Por favor, vacúnense si no tienen la segunda dosis de refuerzo, es absolutamente necesario. Y al mismo tiempo recordarle también al otro sector de la población de que el pescado no está vendido. Estamos francamente mejor que hace un año. Lógicamente hemos acabado con el pico agudo de la pandemia, pero no hemos acabado con la pandemia, y la situación que comentabas al principio de que están pasando en China o la aparición de la variante Kraken son significativas de que todavía nos queda camino por recorrer. Afortunadamente menos que hace 2 años, pero todavía queda camino por recorrer. Es raro, Amos, quien no conozca a alguien que esté pasando ahora un proceso gripal, sea COVID o no, o lo haya pasado. Esta situación, en el caso del COVID, hace que nos estemos inmunizando, que esté funcionando casi como una vacuna también alternativa, por así decirlo. Sí, no, desde luego, el haber pasado la enfermedad por vía natural te produce una inmunidad natural también, que sumas a la inmunidad producida por las vacunas y se genera una inmunidad híbrida que es muy potente. Pero como tú has dicho, en estos momentos quizás más que casos COVID haya casos vinculados a otros procesos, a otros virus respiratorios, como el virus de la gripe, que está cada vez teniendo una mayor presencia. Aunque es la COVID la que de alguna manera es la responsable de que estamos teniendo esta explosión de casos de gripe, porque desde hace 2 años apenas hemos tenido gripe gracias a los mecanismos de prevención mecánicos que teníamos arbitrados frente a la pandemia, y también porque cuando hay en este tipo de procesos un microorganismo que es claramente predominante suele ocupar el nicho ecológico del resto de los virus, pero que estas dos circunstancias ya no se dan en estos momentos. Ya nos hemos desposeído, por ejemplo, de las mascarillas, y al mismo tiempo el SARS-CoV-2 no es tan predominante, con lo cual los virus gripales, los respiratorios sincitiales vuelven a ocupar el espacio que tenían. Y lo vuelven a ocupar con 2 características importantes: antes de lo habitual y con mucha más presencia. Desde luego, y se va notando. A cuenta de esto, ¿sabes que de las mascarillas, que lo has comentado? ¿Sabes que el Gobierno se está planteando retirarla de los transportes públicos? Si fuesen a preguntarle a Amos García si habría que quitarlas ahora o esperar un poco, ¿cuál sería su consejo? Yo creo que la respuesta lógica es que todos queremos ya quitarnos uno de los elementos que más ha significado el proceso que hemos vivido con la pandemia. Todos queremos quitarnos la mascarilla. Lo adecuado es reflexionar sobre cuándo es el momento adecuado para quitárnosla. Y en este sentido, yo creo que una coyuntura como la que tenemos en estos momentos, quizás fuera razonable esperar a que acabe el invierno, que va a ser un mes que nos va a seguir dando casos, esperar a que acabe el invierno, reevaluar la situación y entonces ya plantearnos las medidas en ese sentido. Pero todos queremos quitarnos la mascarilla, lo importante es decir cuándo. Claro, también hay cambios en el comportamiento de las personas, eso lo puedes observar, y eso me parece que es algo que ha llegado para quedarse, darle normalidad, que en ocasiones vemos a personas vulnerables o no, que se ponen la mascarilla, se sientan en un sitio donde ven mucha gente, ya sea una tienda, y es normal que se la pongan. Hemos normalizado ya ese gesto, ¿verdad? Hace tiempo. Sí, yo creo que más. Y además creo que es bueno. Yo siempre decía que las mascarillas ya no eran obligatorias, salvo en determinados ámbitos, pero eran claramente recomendables, sobre todo para el perfil de personas vulnerables. Una persona vulnerable que acuda a un centro, a un espacio
interior donde vayan a haber muchas personas e incluso un espacio exterior donde vayan a haber muchedumbre, yo siempre le voy a recomendar que en esta coyuntura siga poniéndose la mascarilla. Además, Roberto, si me permite, ¿tú te acuerdas cuando hace algunos años, nos venían turistas orientales y algunos de ellos veíamos que salía con mascarilla por la calle y causaba cierta hilaridad entre todos nosotros? Mira, que nos reímos de Michael Jackson en su momento. Efectivamente. Aunque lo de Michael Jackson era por otra historia, pero los japoneses con mascarilla, esas personas que estaban haciendo era un uso solidario de ese producto. Un uso solidario porque posiblemente esa persona tuviera un proceso respiratorio leve, sin mayor complicaciones, que le permitía hacer un uso normal de su vida cotidiana, pero se ponía la mascarilla para no infectar a los demás. Pues ese uso solidario yo no creo que sea mal que forme parte de nuestra cultura sanitaria en el futuro. Bueno, pues ahí lo estamos viendo día a día y seguimos atentos a estas cifras, a cualquier variación que pueda ser significativa. Gracias, Amos. Buenos días. Gracias, siempre un placer. Hasta luego, un abrazo. Adiós. Bueno, pues aquí está. Información de servicio público, a la que estamos atentos siempre, y otra que les va a interesar sin duda. La semana pasada les contábamos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionada con el COVID. Decidía el juez que los viajeros que en su momento se vieron afectados por las restricciones de la pandemia pueden ahora reclamar una bajada de precios de sus viajes actuales. Los jueces respondieron así a la demanda de unos viajeros alemanes contra un operador turístico por haber suspendido sus actividades en su viaje a Gran Canaria. Bueno, a ver qué trascendencia tiene esta sentencia, qué significa y qué se puede hacer con ella. Dan Miró es abogado, especialista en Derecho Aeronáutico, director de retrasos.net, un despacho especializado en los derechos del pasajero. ¿Qué tal, Dan? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué establece esta sentencia exactamente? Bueno, respecto a la devolución de los pasajes, esto es una resolución que ya, aparte de la sentencia, la Comisión Europea dejó claro y con contundencia que las devoluciones tenían que ser íntegras en tiempo y forma. Por lo tanto, no dice nada más que lo que ya ha dicho la mayoría de sentencias del Tribunal de Justicia Europea, que cualquier cancelación donde haya o no haya causa de fuerza mayor, las aerolíneas están obligadas a hacer la devolución en 7 días del precio pagado por estos billetes. Y que, por lo tanto, si no se ha cumplido lo que sí les permitían a las aerolíneas, en todo caso es si se ofrecía siempre a elección del pasajero escoger la devolución íntegra del pasaje o una oferta que le pudiera hacer la aerolínea o el servicio turístico, pero no exclusivamente una de las dos. Es decir, la decisión la toma el usuario y el consumidor. Por lo tanto, lo que viene es a reiterar, de hecho, lo que ya han decidido la mayoría de los tribunales, no tan solo en España, sino en la mayoría de los países europeos. Claro, o sea que lo que propone o lo que permite la sentencia es un pago en especie, si llegan a acuerdo ambas partes, vaya. Correcto. Es decir, pero sin excluir los derechos que ya tiene el pasajero respecto al reglamento 261/2004. Sobre todo eso es muy importante y incluso, ¿por qué no decir? Algunas comunidades autónomas en España han multado ya a varias compañías aéreas por no hacer las devoluciones en los 7 días que correspondía, e incluso algunas, hasta que no le presentas la demanda, no la hacen, y ya tienen sanciones importantes, se les ha sancionado. Por eso es tan importante que cualquier pasajero que tenga algún tipo de esta incidencia incluso tiene un paso previo, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, donde hay un link para los pasajeros que tengan alguna de estas afectaciones, donde pueden hacer la reclamación directamente y gratuitamente ahí. Claro, no sé, Dan, si tienes datos de si estas devoluciones se están llevando a cabo o por lo menos por el sector en el que estás especializado, si observas que los pasajeros están reclamando efectivamente este tipo de devoluciones o se están dejando pasar, como ocurre muchas veces con los billetes aéreos. Aquí ha pasado lo que acostumbra a pasar, que es que el importe, la cuantía y el esfuerzo hace que algunas aerolíneas que tienen billetes muy económicos y que venden muchísimo, la estadística nos dice que la mayoría de pasajeros
no es que dejen pasar, es que la imposibilidad y el conocimiento para llegar hasta el final con éxito les hace que la técnica de la disuasión, la mayoría de los casos, terminan abandonando. Pero cuando las cuantías son importantes y estamos hablando de viajes de largo radio, sobre todo, afecta a grandes compañías, entonces las cuantías son importantes y la gente, aquí se ve claramente que la gente no abandona tan fácilmente y ante los tribunales si hace falta o a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. El retorno y las compañías ya son mucho más serias en este caso porque ya saben que el alto porcentaje de reclamaciones va a llegar hasta el final por la propia cantidad del importe a retornar. No es lo mismo reclamar 60 euros o 30 o 40 que los 800 o los 900 euros de los vuelos de largo radio. Entonces, aquí sí que vemos un alto insistencia por parte del pasajero, que es lo correcto, pero donde están ganando las compañías por desistimiento del consumidor, para que nos entendamos, son las low cost del medio y corto radio, donde el pasaje está en una media de 50 euros, 60 euros, sobre todo en las épocas del 21, del año 21 y el 20, donde las aerolíneas hacían grandes ofertas de unos grandes precios. La mayoría de estas cantidades, las aerolíneas no han terminado haciendo las devoluciones por las complicaciones que la propia aerolínea pone. Por eso se han sancionado ya varias de ellas. Claro, yo no sé si esa sentencia anterior y esta hora que estamos comentando habrá cambiado de algo los protocolos de las aerolíneas, que dicho sea de paso no facilita precisamente ese tránsito a los pasajeros que pierden su vuelo, sufren cancelaciones o sufren retrasos importantes. Mira, el protocolo de las aerolíneas, por muchas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que salgan, hasta que no haya otros mecanismos desde los Estados que fuercen desde las propias administraciones competentes a hacerse cargo de lo que la normativa ya puede y da posibilidad a que no se cometan determinados errores, no va a cambiar. No va a cambiar básicamente, ¿por qué? Porque sigue saliendo a cuenta lo que decimos la técnica de la disuasión. De cada 1000 pasajeros que tienen una incidencia aérea, todos los que estamos en el sector sabemos, y más que nadie las propias aerolíneas, que de estos 1000 no llega ni el 5% el que terminan llegando hasta el final. Por lo tanto, es un problema, está creciendo, el consumidor cada vez está más informado, cada vez tiene más datos y hemos pasado de un 1% de hace 7-8 años a casi un 7-8%. Cuidado, esto empieza a hacer daño. Por ejemplo, me acuerdo de una compañía que hace 4 días ha explicado que tiene problemas económicos porque ha tenido que pagar muchísimas indemnizaciones a los pasajeros EasyJet y ya empieza esto a hacer daño a su balance. Entonces, no perdamos la esperanza, la cosa va por buen camino, pero yo creo que queda mucho recorrido antes compañías como Ryanair, que tienen miles y miles, y para no decir otras marcas, de reclamaciones, donde al final el no decir nada, el poner todos los impedimentos hasta que no tienes una sentencia que te condena, no pago, esto sale a cuenta, aunque esta sentencia tenga el doble de valor de lo que deberían haber pagado en el inicio de la reclamación, que tampoco lo dice. La sentencia acostumbra a condenar a lo que debía haber pagado en el momento inicial, que son 7 días normalmente, sea por una devolución, por una cancelación o por un retraso. Está en nuestra mano hacerlo, está en nuestra mano aparentemente como consumidores el presionarlo. Va a ser claro, cuando se nos pasa el cabreo, Dan, pues ya parece que se nos va pasando y nos duele incluso menos el bolsillo. Ya llegamos donde queríamos llegar y ya está, ¿no? Ya se nos pasa todo. Pero el pasajero tiene a día de hoy un mecanismo que no tenía antes, que es la página web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, donde tiene ahí un link donde puede subir su reclamación. Es muy fácil, muy sencillo, y a partir de ahí se abre un expediente administrativo que en la mayoría de casos da un resultado que nunca se habría pensado con anterioridad en los consumidores del transporte aéreo. Bueno, pues ahí queda ese consejo. Dan, muchas gracias por atendernos de nuevo. Un saludo. Gracias a ustedes, señores. Bueno, echamos un vistazo ahora a Grecia, a su capital, Atenas, y lo hacemos en directo porque ahora mismo, como pueden observar, se está cogiendo la misa de despedida del que fuera monarca en este país, Constantino, hermano de nuestra reina Sofía. En ese funeral han coincidido los reyes eméritos, precisamente Juan Carlos y Sofía, acompañados de sus hijas, las infantas Elena y Cristina. Es la segunda vez que vemos juntos a los reyes eméritos. La anterior fue en otro funeral,
el de la reina Isabel II. Ya saben que el rey don Juan Carlos mantiene su residencia en Dubái en estos días, y es raro que se desplace a otros lugares, por eso llama tanto la atención la situación en una jornada como esta. Tienen el funeral de un ex monarca. Otro asunto importante comienza hoy, el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Allí 52 jefes de gobierno de todo el mundo se van a dar cita junto a líderes de 130 países para debatir sobre cómo evitar una recesión global agudizada en estos tiempos por la guerra de Ucrania. Los activistas han acudido también a la cita para pedir más impuestos a los ricos y criticar el manejo de los temas climáticos. También quieren que el gigante mundial de las inversiones cancele la deuda de los países más pobres que se enfrentan a la crisis climática. El gobierno suizo ha incrementado, como suele ocurrir, la seguridad, desplegando a 5.000 agentes de seguridad para apoyar a la policía local. En Davos se va a hablar de la situación económica que deja la guerra. Enseguida les contamos cómo avanza ese conflicto, pero antes les mostramos lo que ha pasado hace solo unas horas en el estrecho del Bósforo. Esto es cerca de Estambul. Esta misma mañana un mercante que salía de Ucrania ha encallado en ese punto y ha cortado el tráfico marítimo en el estrecho, bueno, lo que les faltaba ahora mismo a los barcos que transportan grano desde Ucrania. Se dirigía a otro puerto turco, el de Mersin. No hay daños en el barco, tampoco hay daños medioambientales y aparentemente esos remolcadores que ven ahí realizando el esfuerzo para desencallar el barco han tenido éxito, pero durante esas horas el estrecho ha estado prácticamente paralizado. En Ucrania, ahora sí nos centramos allí, hay 27 muertos más que contar a la lista de los bombardeos de las tropas rusas contra infraestructuras ucranianas. Los esfuerzos se concentran ahora mismo en Dnipro y Bakhmut, esas dos ciudades donde se concentran los combates. Zelensky ha asegurado que van a seguir destinando todos los servicios necesarios para intentar buscar desaparecidos. Los servicios de emergencia rescatan a esta mujer de los escombros. Es una de las decenas de desaparecidos tras el último ataque en Dnipro por parte de Rusia. La operación de rescate se mantendrá mientras exista la más mínima posibilidad de salvar vidas, aseguraba Zelensky. Un nuevo bombardeo que ha dejado al menos 27 muertes, 35 desaparecidos y más de 70 heridos, entre ellos menores. Atendemos a una niña de 9 años. Tiene heridas graves causadas por la última explosión, dice el director del hospital. En Bakhmut, el ejército ucraniano continúa con la ofensiva para frenar el avance de las tropas rusas en la región. Moscú intenta apoderarse de la ciudad desde hace meses. En su interior, la población vive en refugios antiaéreos que en ocasiones sirven como improvisadas clínicas donde acuden los mayores. El portavoz de defensa ruso confirma la autoría de estos ataques contra infraestructuras ucranianas. Todos los objetivos asignados fueron alcanzados y hemos avanzado en el territorio. Y entre todo ello, un buque cargado con 13.000 toneladas de guisantes se encuentra varado en el estrecho del Bósforo, obligando a suspender el tráfico marítimo. Pero Rusia necesita soldados que enviar a la guerra, así que se plantea elevar la edad de reclutamiento para contar con más reclutas antes de la primavera. La intención del Kremlin es aumentar un 30% las tropas para esa fecha. Putin ha aceptado la propuesta de su ministro de Defensa para actualizar el rango de edad para llegar hasta los 30 años. Hasta el momento se detiene en 27 años la edad para conseguir nuevos reclutas. De esta manera conseguiría 1,5 millones más de soldados. Habrá que ver el efecto que tiene esta decisión también en el comportamiento de los ciudadanos rusos. En el anterior reclutamiento hubo salidas masivas del país. Y hay alarma por la salud del líder opositor ruso encarcelado Alexei Navalny. Su mujer apela al personal penitenciario para la que le den los medicamentos básicos. Se asegura que su vida corre peligro tras pasar 15 días en una celda de castigo. Un castigo en el que además sus abogados aseguran que se ha infectado tras colocarle a varios enfermos a su lado, una especie de arma bacteriológica contra el opositor.
Navalny sobrevivió a un intento de envenenamiento en 2020. Rusia ha rebatido esa acusación. El Kremlin niega haber intentado matarle. Bueno, y se han hallado nuevos documentos en la casa particular del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Documentos considerados secretos, además. Son 6 páginas que se suman a los papeles encontrados ya en el garaje de una propiedad, en una oficina de un centro de estudios. De manera paralela, el abogado personal de Biden ha divulgado los acontecimientos en un intento de dejar claro que la Casa Blanca y el presidente colaboran con la investigación de justicia. El hallazgo de estos papeles guarda similitudes con el caso de los documentos confidenciales incautados al expresidente Donald Trump. Y es que la legislación estadounidense obliga a los altos funcionarios a entregar cualquier archivo oficial, cualquier material confidencial que hubieran manejado en el cargo. Bueno, hablamos de este asunto con María Rosman, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué le pasa a los presidentes, expresidentes estadounidenses también? ¿Que se llevan trabajo a casa o que hace tanto documento oficial en su casa? Parece que sí, ¿no? La cuestión en este caso es ver cómo de alguna manera los papeles se han invertido, ¿no? Ahora tenemos al presidente demócrata en este increíble pantano en el que se ha metido él solo sin ninguna necesidad en estos momentos, y esto es malísimo, por supuesto, para su presidencia y lo que habla sobre él y sobre el Partido Demócrata. Para su reelección, su posible reelección, ¿no? Por supuesto, también, y luego que supuestamente se anunciaría en febrero, además, si está dispuesto otra vez a postularse para 2024 o no. Y luego, por otra parte, tenemos a los acusadores que antes defendían que lo que hizo Trump no era tan malo, diciendo que lo que hizo Biden es terrible. En fin, es un desastre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, no se puede escupir para arriba porque te cae encima, claro. Y es lo que le está pasando en estos momentos al presidente, con la diferencia, obviamente, de que son menos documentos, al menos por ahora, y que la Casa Blanca, en este caso, está colaborando, aunque la transparencia está un poquito ahí más opaca de lo que les gustaría, ya que es algunos de estos documentos... son documentos muy sensibles, que sí. Se sabe si a lo mejor son documentos que podrían servirles a ellos para algo, no sé, para ser utilizados de alguna manera, o son documentos oficiales sin mayor importancia. Todavía no se ha dicho, son secretos, pero no sabemos hasta qué punto han puesto o no al país en un problema de seguridad nacional. Y a veces una lista de compras se puede declarar secreta, ¿no? Y de repente resulta que no tiene mayor... Podría ser, no sabemos qué tipos de documentos son todavía, pero por supuesto que los republicanos están diciendo que ha puesto en peligro a la nación. En fin, todas las mismas acusaciones que se hicieron en contra de Trump la están haciendo ahora en contra de Biden. Esto es un quita y pon y que es complicado en estos momentos, pero que realmente lleva a pensar, ¿no?, que estaban pensando los demócratas en este caso, sabiendo lo que le cayó a Trump, caer en lo mismo, ¿no? Realmente no tiene mucho sentido. Claro, por eso digo la naturaleza de los papeles, ¿no?, que hace que alguien lleve, no sé, unas cajas de papeles allí y no las devuelva. En fin, sí. Eso es lo que nos encontramos en esta parte de Estados Unidos, en la política, pero llama la atención en este país ahora mismo la situación en California, donde llevan semanas de continuas tormentas, un temporal, una serie de temporales que han inundado varias zonas de este estado. Hay muchísimos daños materiales, también daños personales, han muerto en torno a 20 personas. En la madrugada del domingo al lunes, el momento en que ahora mismo en Estados Unidos preocupa mucho la previsión, porque anuncia nuevas lluvias en este estado, en California, que hay que decirlo, es el estado más rico, por así decirlo, ¿no? Es uno de los estados más importantes de todo el país, ¿no? Así es, y realmente están pasando una serie de calamidades que tienen que ver con el clima en muchos sentidos. Desde los veranos vemos que tienen unos incendios que arrasan con una cantidad de hectáreas impresionante, y ahora estamos viendo lo opuesto, que sería por una parte en el norte de California estas nevadas. Ahora esperan otros 2 pies de nieve, un poco más de medio metro para el miércoles jueves, mientras que en la zona sur pues están las lluvias, están los deslaves de lodo que están causando muchísimos problemas también en toda esa zona, y daños graves que han hecho que la administración Biden pues esté declarando el estado en estado de emergencia, ¿no? California es un estado seco habitualmente, de hecho el problema principal que tienen en este sentido es la sequía, ¿no? Es curioso porque no va a paliar, toda esta lluvia no va a paliar tampoco esa situación. Exactamente, y luego tenemos pues también estos suelos que han pasado ya por incendios, son suelos que no retienen claro. La lluvia, que se producen estos deslaves. Realmente llueve en mucha cantidad y muy rápido, y entonces no se acumula, o sea, no se filtra ese agua para que de alguna manera se pueda hacer frente a la sequía, que además viene otro episodio de sequía en contraposición a lo que estamos viendo a partir de la semana que viene. Bueno. Así que la verdad es que lo tienen difícil en estos momentos. Bueno, esta es la situación en California.
de los americanos y su relación con las armas, pues siempre se habla. Esta vez no se ha prohibido todas las armas, pero sí parte de ellas. Verán, se lo explico. Van a ver el estado de Illinois, ahí tienen una feria de armas que tiene una particularidad. Es la primera que se celebra después de que ese estado haya prohibido la venta de ciertas armas semiautomáticas. O sea, no todas las armas, sino pues las que disparan de una manera más acelerada, digamos las más peligrosas. Esto ha creado polémica, no se crean, entre los asistentes. Muchos presentes estaban en contra, incluso confían en que los tribunales paren esta decisión. Hay otros 8 estados, además el del Distrito de Columbia, en la capital, que ya han promulgado prohibiciones similares. Parece que hay una cierta sensibilidad que se extiende a poner un límite, por lo menos, ¿no? Sí, desgraciadamente la oposición es enorme a este tipo de cosas. Vuelven otra vez a citar la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a tener armas, a portar armas, y no dice cuáles sí y cuáles no. Entonces ellos piensan, todas estas personas que están en contra del control de armas, que se les está pues negando un derecho constitucional. Es complicado, sabemos que en Illinois, en Chicago, por ejemplo, que es la ciudad más importante de Illinois, pues tenemos los crímenes bastante importantes cada año, y muchas de estas armas proceden del mismo estado o proceden de estados colindantes, como pueden ser Indiana o Missouri, que también pues ahí sí son pro armas y las pueden comprar y las pueden traer. Es un tema muy complicado. Parece increíble que en el siglo XXI estemos hablando de la necesidad que puede tener una familia de tener un rifle semiautomático en su casa. Realmente cuesta entenderlo, pero así es Estados Unidos. Están empeñados en continuar con esta colección de armas. Claro, se puede entender en cierta manera, bueno, pues el argumento de poder defenderme en zonas a lo mejor aisladas o que necesite un arma, pero claro, estamos hablando prácticamente de un rifle de asalto, de un arma de guerra, ¿no? O sea, que se pueda limitar a esa situación parece lógico, al margen de después el debate de las armas en sí en el que se puede entrar, pero ni siquiera ese paso, ¿no? Exactamente, es que el mismo nombre lo dice, es un arma de asalto, no de defensa. Realmente no tiene ningún sentido que tú tengas en tu casa, y suelen no tener una, suelen tener varias, y además tienen rondas de munición exageradísimas, que realmente son más bien para un ataque que para defenderte de alguien que haya posiblemente irrumpido en tu casa, que es lo que en Estados Unidos la gente entiende como que es su derecho realmente a defenderse dentro de su hogar. Es difícil entenderlo, pero bueno, por lo menos se están dando estos pequeños pasos que a la larga pues, pueden llegar a una gran distancia, ¿no? Hay otra polémica en Estados Unidos, la gestión de las miles de personas que cruzan su frontera desde el sur. Las distintas administraciones estadounidenses están atacando sobre este tema, incluso están trasladando migrantes de uno a otro lado según el gobernador del estado sea demócrata o republicano. Pues bien, el alcalde de la ciudad de Nueva York acaba de hablar sobre este tema. Bueno, lo que viene a hacer es atacar en cierta manera al gobierno. Dice que tiene que hacer más, pues su ciudad y tantas otras no pueden controlar la situación. Ha dicho el alcalde Eric Adams, que se llama demócrata, pero que los inmigrantes no se merecen eso. Ha instado a impedir que los migrantes se enfrenten a información falsa. Todo esto lo ha dicho en una visita al paso a la frontera con México. María, ¿y se dice demócrata o es demócrata? O sea, que vaya, para ser del mismo partido que Joe Biden han metido bastante caña, ¿no? al gobierno federal. Hay que entender que realmente no es que esté en contra de la inmigración, había querido dejar ese punto bien claro, pero sí es verdad que cree que hay una campaña de desinformación, que la gente llega a la frontera desde Ciudad Juárez, llegan al Paso, por ejemplo, y piensan que cuando llegan a Nueva York pues van a tener ahí una ciudad pavimentada en oro prácticamente, claro. Y no es el tema, no es el caso, y no tienen los recursos. Lo que está pidiendo realmente el alcalde de Nueva York es que el gobierno federal les dé recursos. Está poniendo presión, va a ir la semana que viene a Washington precisamente para poner más presión sobre el tema, para que la administración Biden les dé dinero para poder hacer frente a este flujo de inmigrantes que vienen siendo los 25.000 que llegan a la ciudad de Nueva York y realmente llegan allí y están atendidos de una manera que a lo mejor no está a la altura de una crisis humanitaria. Y eso es lo que él quiere decir. No es justo para los inmigrantes que llegan, hay oportunidades para los inmigrantes, pero necesitamos hacer frente con recursos y con dinero para que puedan hacer esta transición. Bueno, pues ahí están las noticias de Estados Unidos, las principales comentadas hoy. Hoy es festivo en Estados Unidos, ¿no? Hoy es el día de Martin Luther King, así ¿En todo el país? En todo el país, sí, es una fiesta federal en Estados Unidos. Que allí no hay fiestas por santos ni nada, o sea, que te hagan un día de fiesta, eso tienes que ser alguien muy importante, ¿no? Sí, eso se celebra en todo
todo el país desde hace, bueno, obviamente muchísimos años. Bueno, Martin Luther King, efectivamente. Pues nada, feliz día de Martin Luther King. María. Bueno, vamos ahora hasta Alemania. La policía da por terminado el desalojo de los activistas medioambientales de Lützerath, ese pueblo alemán abandonado hace tiempo en el que los activistas medioambientales han establecido resistencia a una ampliación de una mina de carbón, de lignito exactamente. Más de 300 fueron evacuados de ese pueblo durante el operativo, en una operación que no fue pacífica del todo. Hay 70 policías heridos. Las fuerzas de seguridad tratan de rescatar a 2 personas que permanecen atrincheradas en un túnel bajo tierra. Miles de manifestantes, incluida la activista climática Greta Thunberg, han participado en la última protesta. Bueno, y ven a la activista sueca volviendo a demostrar su compromiso con el medio ambiente en un discurso contra la demolición de ese pueblo y la ampliación de la mina. Thunberg exigió que la compañía dueña de los terrenos rinda cuentas por la forma, dijo, en la que tratan a las personas. El Ejecutivo alemán considera necesaria la extensión de la mina para garantizar la seguridad energética del país tras la interrupción del suministro de gas ruso. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más noticias que les interesan. Y una noticia de última hora, a las 11:48 de la mañana. Se ha conseguido detener a un fugitivo, el más buscado de toda Europa. El jefe de la mafia más buscado no solo en su país, sino, como digo, en toda Europa. Matteo Messina llevaba huido 30 años. La detención se ha hecho pública a través de una fotografía del arresto, cuando acudía a un hospital de Palermo al que había ido para recibir tratamiento, y a partir de ahí estas imágenes que se han hecho públicas. Se le considera uno de los jefes de la Cosa Nostra de Sicilia. Messina está condenado a cadena perpetua por varios asesinatos de fiscales antimafia y atentados con bomba en Florencia, Roma y Milán, que mataron a 10 personas. Y en Nepal siguen las labores de rescate tras el último accidente aéreo, el mayor sufrido en su país en décadas. Un accidente que fue grabado desde tierra. Se ve claramente como el avión, que parece ir bien, se prepara para aterrizar, de repente pierde sustentación, se pone de lado y cae. Por causas que se investiga, el avión se estrelló cuando estaba a punto de llegar a su destino, tras 20 minutos de vuelo. Se sigue buscando a 4 pasajeros. A bordo viajaban 72 personas y se han recuperado 68 cadáveres, pero hay pocas esperanzas de encontrar a nadie con vida. Este es el segundo accidente aéreo en el país en menos de un año, el más letal hasta ahora. Desde 1960, más de 900 personas han muerto en accidentes aéreos en Nepal. Este país está en la lista negra de las asociaciones y autoridades de tráfico aéreo de todo el mundo. Bueno, y miramos también al Perú. Un día más, miles de personas han salido a la calle en Lima para protestar contra la actual presidenta, Dina Boluarte. ¡Asesina! ¡El pueblo te repudia! Vuelven a exigir la libertad del expresidente Pedro Castillo. Durante la marcha se produjeron enfrentamientos con la policía en el turístico distrito de Miraflores. Ante la tensión, ahora trasladada a la capital, el gobierno ha declarado el estado de emergencia durante 30 días en todo el país. Las protestas han dejado 42 muertos en las últimas semanas. Bueno, otro asunto que vuelve a generar polémica en nuestro país, el del aborto. Lo hace porque hoy lunes la Junta de Castilla y León comienza a aplicar un nuevo protocolo para mujeres embarazadas, con el que se pretende reducir las interrupciones voluntarias del embarazo, los abortos. Ese protocolo incluye medidas como la derivación a equipos de salud mental de las mujeres que deciden abortar y una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para escuchar el latido del bebé si lo solicita la persona que vaya a abortar, la mujer que vaya a abortar. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que esto contraviene la legalidad vigente. Por tanto, entendemos que estas medidas, ya sean de obligar, ya sean de instar, en cualquier caso están contraviniendo la legalidad vigente, no tienen ámbito competencial para dictarla y también lo más importante, por si esto fuera poco, y es que contraviene los derechos de las mujeres. Y es lunes, inicia también la semana nuestros compañeros de Ponte al Día. ¿Con qué contenidos? Pedro, Wendy, buenos días.
Hola, ¿Qué buenos tal, días, Roberto? Robert. Muy buenos días. Pues en este lunes, aquí en Ponte al Día, ponemos el foco en la agonía que está sufriendo nuestro sector primario. Por un lado, la agricultura. ¿Sabían ustedes que de la huerta a la mesa los precios de esos productos se pueden llegar a incrementar hasta en un 600%? ¿Quién se está llevando todo ese dinero? Bueno, es una de las preguntas que nos hacemos hoy en el programa que vamos a abordar con representantes del sector y también con nuestro economista, con Jonathan Márquez. Y por otro lado, también la ganadería, porque los precios de la alimentación para los animales, los piensos, los cereales, están por las nubes y eso está haciendo que muchos ganaderos estén sacrificando a su ganado para poder sobrevivir, para poder mantener su negocio. Lo vamos a abordar enseguida, pero hay más asuntos en Ponte al Día. Así es, eso por un lado en economía, pero ojo, también vamos a poner el foco en este primer programa de la semana en la situación de centenares de ancianos que han sido abandonados por sus familiares en nuestros hospitales del archipiélago. 400 de ellos ya han sido reubicados en diferentes centros sociosanitarios, pero aún quedan 300 ancianos que viven prácticamente en las plantas de los hospitales del archipiélago. Y nosotros nos preguntamos qué está pasando. Les vamos a dar todos los detalles y sobre todo pues nos preguntamos si le hemos fallado como sociedad a todos nuestros mayores. Esto y mucho más aquí en Ponte al Día, Roberto, pues ya en nada, en unos minutitos, compañeros. Hasta ahora. Enseguida les seguimos, compañeros. Bueno, en Colombia 2 personas han fallecido a causa del mal tiempo. Los bomberos descubrieron sus cuerpos en el interior de un vehículo completamente sumergido por las inundaciones que azotan el país. La lluvia y el viento han dejado aislados 8 barrios de Medellín, 23 personas han resultado heridas y se ha notificado más de un centenar de incidentes por culpa de las lluvias tormentosas. Mismos problemas o muy parecidos tienen en California. Tras 3 semanas de tormentas torrenciales consecutivas, el presidente Joe Biden ha declarado el estado catastrófico en ese estado, en California. Un sistema meteorológico que ha causado graves inundaciones y deja a 19 personas muertas. Esta madrugada será especialmente difícil, tanto por la lluvia como por la nieve, que va a golpear el norte de Los Ángeles y el este de San Diego. Precipitaciones que podrían alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Nuevas tormentas golpean con mayor intensidad California. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declara el estado de catástrofe grave en todo el país. Son ya 3 semanas enteras de precipitaciones sin precedentes que dejan al menos 19 muertos. El gobernador de California advirtió a la población que todavía no están a salvo. No se ha terminado, dijo el sábado tras visitar a los habitantes afectados por las tormentas y también los animó a permanecer vigilantes para continuar aplicando el sentido común tras el transcurso de las siguientes 24 a 48 horas. Inundaciones, deslizamientos de tierras y coladas de barro. Algunas de ellas han derivado en rescates como este que están viendo, una mujer atrapada por la crecida del río. O casos como el de Steve, que se ha visto obligado a buscar refugio al borde de la carretera, pasando días ya en su caravana después de que la tormenta lo obligara a abandonar su casa. Asegura que eso es todo lo que tiene. La situación es una locura, dice, pidiendo ayuda porque su coche se ha roto y repararlo le cuesta más de $3.000. La impresionante ola de lluvia deja a cerca de 26 millones de californianos en alerta por inundaciones y decenas de órdenes de evacuación. En estos momentos hay más de 16.000 hogares sin electricidad. Bueno, y se preguntarán, ¿por qué semanas de lluvia en California no sirven para terminar con su sequía histórica? Bueno, pues el caso es que el exceso de aguas pluviales va a continuar drenándose hacia el Océano Pacífico. No hay apenas embalses en ese país, o por lo menos no lo suficientes para las necesidades que se plantean en ese estado, queremos decir. California ha sido inundada desde el mes de diciembre por 7 ríos atmosféricos que han dejado mucha lluvia en algunas áreas, pero no ha llovido cerca, por ejemplo, del río Colorado, que es quien proporciona agua potable a 40 millones de personas, por lo que la situación de sequía continúa siendo grave. La sequía está siendo también un problema en Túnez, donde está amenazando cosechas fundamentales para la economía de este país del norte de África. Al problema del suministro de alimentos se suma el aumento del precio del agua. Los árboles mueren lentamente, el suelo seco se agrieta y las presas están vacías. Son algunas consecuencias de la falta de lluvia este invierno en países como Túnez. Los estragos del cambio climático en el norte de África están alarmando a los agricultores, puesto que el aceite de oliva sigue siendo la exportación más importante del país.
La idea de regar los árboles en invierno era algo impensable y en lo que llevamos de enero ya he regado mis plantas por cuarta vez. Lamenta este agricultor que asegura que es la peor temporada de lluvias que ha visto en décadas. Túnez ya sufre problemas de suministro de alimentos por la inflación y las dificultades financieras del gobierno. La sequía ha hecho subir los precios del forraje, contribuyendo a la crisis de la industria láctea de Túnez. Estamos ante una escasez de lluvia que no sufríamos desde 1950. La situación es catastrófica en cuanto a recursos hídricos, sentencia este miembro de la Unión Agrícola. Como medida urgente, las autoridades también han limitado en algunos casos el suministro a las granjas para asegurar que haya suficiente agua potable para los hogares y las empresas. Es hora de declarar el estado de emergencia hídrica porque todo indica que miles de familias se quedarán sin agua potable, advierte esta investigadora del Observatorio del Agua de Túnez. Mientras suben los precios de las verduras, la inflación se sitúa en más del 10% y aumenta la ira pública contra el presidente tunecino. Bueno, y un contraste de la sequía, nos vamos a la ciudad más fría del mundo. Es esta que van a ver, se llama Yakutsk, está en Rusia y está pasando además una ola de frío anormalmente larga este año. Con 50 grados bajo cero, sus habitantes dicen, bueno, que hacen vida normal, porque para ellos 10 grados arriba, 10 grados abajo, esto es lo habitual. Dicen que la clave para combatir estas gélidas temperaturas es vestirse con varias capas de ropa. La técnica de la cebolla, vaya. Y unos buenos zapatos calientes. De esta forma, por ejemplo, van al mercado más frío del mundo a por víveres cada día. Ya se imaginarán que en congeladores aquí no gastan mucho, ¿no? Pero no se les ocurra pedir una bebida del tiempo. Bueno, pescado ya ven que no hace falta meterlo en congeladores. Bueno, nos despedimos con las 11 embarcaciones que han salido este domingo desde Alicante dispuestas a dar la vuelta al mundo de vela. Hablamos de la Ocean Race, que regresa después de 5 años suspendida, una de las batallas más rápidas e intensas que ponen a prueba las capacidades de cada navegante y las capacidades técnicas también de cada barco. Durará 6 meses, parará en ciudades de los 5 continentes. Con este arranque les dejamos hoy. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.